Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a mostrar cómo crear una pequeña configuración de Docker para iniciar vuestros proyectos Symfony. Lo que siempre os recomendamos desde Codenip es que cuando desarrolléis un proyecto Symfony siempre lo hagáis utilizando Docker, porque así os vais a olvidar de problemas con las versiones y tendréis lo que necesitáis específicamente para cada uno de los proyectos dentro de un contenedor sin que afecte a otros proyectos con los que estéis trabajando. Por ejemplo, si tenéis un proyecto utilizando PHP 7.4 y tenéis otro proyecto utilizando PHP 8.0, si lo tenéis dockerizado, podéis trabajar con ambos proyectos sin necesidad de tener que utilizar alguna herramienta que os cambie la versión de PHP en vuestra máquina local. Sin embargo, nos habéis preguntado alguno de vosotros que estáis iniciándose en el mundo de la programación y sobre todo con Docker, que no entendéis muy bien algunas de las estructuras que hacemos, ya que en la mayoría de nuestros proyectos en este canal tenemos un servidor en Nginx que es el que recibe las peticiones del cliente y este pasa las peticiones a otro contenedor que es el que contiene el intérprete de PHP y luego este se comunica con una base de datos. Entonces, para simplificar las cosas, lo que vamos a hacer aquí es crear una configuración de Docker muy básica y vamos a utilizar el binario de Symfony, que es una herramienta creada por los desarrolladores de Symfony que nos permite ejecutar ciertos comandos, entre ellos el de ejecutar un servidor local para poder trabajar con nuestra instancia de Symfony sin necesidad de tener que instalar un servidor web externo como puede ser Apache o Nginx. Este proyecto lo vamos a guardar en GitHub para que esté disponible de manera pública para todos los que queráis empezar un nuevo proyecto Symfony utilizando este skeleton y así os evitaréis todo el tema de crear los Dockerfile, Docker Compose, Makefile y demás. El repositorio se va a llamar Docker Skeleton for Symfony y por tanto lo voy a crear con el mismo nombre en mi máquina local. Ahora voy a navegar dentro de ese proyecto y voy a abrir Visual Studio. Vale, vamos a empezar a crear los ficheros y directorios. En algunos de ellos directamente voy a copiar y a pegar el código de otro que ya tengo creado para no perder mucho el tiempo y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, primero voy a crear una carpeta llamada Docker. Voy a crear el archivo Makefile, que es el que va a tener las instrucciones globales. Va a tener un Docker Compose YML. Y dentro de Docker vamos a crear el Dockerfile. Y vamos a crear el xdebug.ini. Lo primero que vamos a rellenar va a ser nuestro archivo Makefile, que va a ser el punto de entrada para nuestras instrucciones. Yo voy a copiar aquí el ejemplo que ya tengo creado y lo vamos a ir viendo. Simplemente estoy guardando en esta variable UID el ID de nuestro usuario, de nuestra máquina. Estoy guardando en esta variable el nombre del contenedor, que se va a llamar application, que es el que va a tener nuestra instancia de Symfony. Y después aquí tenemos otros target útiles, como puede ser start, que lo que va a hacer es crear una red que se va a llamar application network. Va a hacer una copia del Docker Compose YML dist, que ya lo crearemos más adelante, a un Docker Compose YML. Y si ya está creado, simplemente lo va a omitir. Lo mismo para el fichero .env.dist, que bueno, esto podemos eliminarlo porque vamos a dejar un .env por defecto. También lo podemos eliminar de aquí. Y va a hacer un Docker Compose app pasándole como variable ese ID de usuario que es el ID de nuestra máquina. Tenemos el stop, el restart, el build, que lo que va a hacer es crear de nuevo el contenedor. Tenemos el prepare, que va a hacer un composer install de las dependencias dentro de nuestro proyecto. Y luego tenemos este run, que lo que va a hacer es utilizar ese binario de Symfony para hacer un serve, que es crear un servidor local que por defecto escucha en el puerto 8000 y con el flag "-d", que es para que se ejecute en segundo plano. Tenemos otro target que es el logs para ver los logs, también con el comando Symfony. Tenemos aquí este composer install que se está llamando desde aquí arriba en el prepare. ¿Vale? Que lo único que va a hacer es un composer install dentro de nuestro contenedor. Y tenemos otro comando para acceder a la terminal de nuestro contenedor con la instancia de PHP. Y luego tenemos este code style que lo veremos, que es simplemente para formatear el código de tal manera que escribiendo make code style se va a aplicar los estilos de Symfony a todo nuestro código. Vamos a continuar hacia abajo y ahora le toca al Docker Compose YML, que es el fichero que se va a llamar desde este makefile. Voy a copiar todo el código y vamos a ver que aquí lo único que tenemos es un servicio que se llama application y su contexto está en .docker, es decir, que va a buscar todo lo que tengamos en este Dockerfile.
Aquí le estamos pasando como argumento ese user ID para asignarle el mismo ID de nuestro usuario local al usuario del contenedor y evitar problemas de permisos. Estamos compartiendo el volumen, que es todo lo que hay aquí en el raíz, que va a ser donde va a estar nuestro proyecto Symfony. Va a estar dentro de appdata 3w, dentro de nuestro contenedor, y luego tenemos la configuración para xdebug 3. Como veis, yo aquí estoy utilizando Linux, por lo tanto tengo que utilizar esta dirección, que es la de mi interfaz de Docker. Para averiguarla podéis ejecutar este IPA con el grep docker 0 en vuestra terminal y os va a dar la IP, veis 172.17.0.1. Entonces aquí tenéis que poner la dirección que os ponga vosotros. Y si estáis utilizando el subsistema de Linux versión 2 en Windows o estáis utilizando Mac, simplemente tenéis que utilizar este host docker internal, que lo que va a hacer es esa redirección por vosotros. El puerto 9003 por defecto y el server name application. Esto es por si utilizáis PHP Storm, pero en principio para utilizarlo aquí con Visual Studio Code no es necesario. Y lo que estoy haciendo aquí es la parte más importante. Lo que le estoy diciendo es que todas las peticiones que haga el puerto 1000 desde mi navegador, en mi máquina local, van a apuntar al puerto 8000 de dentro del contenedor. Y como ya os comenté, el comando ese de Symfony serve lo que va a hacer es crear un servidor web escuchando en el puerto 8000 para poder aceptar peticiones. Entonces lo que estamos haciendo es una redirección desde el puerto 1000 de nuestra máquina local al puerto 8000 de nuestro contenedor. Y luego estoy creando una red que no es necesaria, pero bueno, es algo que suelo hacer en todos mis proyectos y es crear una red de Docker propia por si quiero compartir luego contenedores entre distintos proyectos y demás. Esto es bastante útil si trabajáis con microservicios, pues para que unos contenedores de un servicio puedan comunicarse con contenedores de otro servicio. Vale, y ahora vamos a la parte importante, que es nuestro fichero Dockerfile. Aquí voy a pegar todo esto que tenemos, pero bueno, que no os asuste porque es muy sencillo. Lo único que estamos haciendo aquí es utilizar la versión 8.0.10 FPM de PHP. Aquí estamos creando un usuario y con algunas cosas útiles, como por ejemplo este alias, de tal modo que en vez de tener que escribir bin console y el comando de Symfony, podamos escribir sf, lo cual es más rápido. Después estamos instalando todos los paquetes necesarios para ejecutar nuestro proyecto Symfony con PHP y estamos añadiendo algún extra como puede ser xdebug. Aquí lo más importante es tener el PDO y PDO MySQL porque si queréis añadir una base de datos o un contenedor con MySQL necesitáis la extensión de PHP. Aquí estamos instalando la última versión de Composer y la estamos actualizando. Y aquí está lo de PHP CS Fixer, que es lo que os comentaba aquí en el fichero Makefile. Cuando hacéis un make code style, estamos utilizando este binario de PHP CS Fixer con las reglas de Symfony para que nos idente el código y haga todas estas operaciones de code style por nosotros. Y por último, instalamos el binario de Symfony del que os estaba hablando, que es el que nos va a permitir crear un servidor web. Si venimos aquí a la documentación y ponemos, por ejemplo, Symfony Serve, nos va a aparecer aquí ya de la primera entrada, que es el servidor web local. Y para la versión esta 5.3 de Symfony, por ejemplo, en la versión 4 era distinto, nos dice que tenemos que instalar este binario. Y este binario veis que está disponible para Linux, para Mac y para Windows. Nosotros, como estamos utilizando Ubuntu, tenemos que copiarnos esta instrucción y eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Pero fijaos, lo estoy haciendo como app-user, que es el usuario que estamos creando aquí al principio, que es el usuario que va a ejecutar nuestra aplicación Symfony. Acordaos de otros vídeos de nuestro canal en el que siempre os decimos que nunca ejecutéis Docker como root, porque podéis tener problemas de seguridad y eso en un entorno de producción es muy peligroso. Así que como app-user estoy ejecutando ese comando y luego como usuario root lo estoy moviendo a la carpeta user local bin para que sea accesible desde cualquier parte del contenedor. De tal modo que yo, da igual la carpeta en la que esté, si escribo Symfony va a buscar este binario. Y bueno, luego estoy creando aquí este directorio, ¿vale? Barra appdata barra 3w, que es donde va a estar todo lo que tenga en mi local y es lo que estamos indicando aquí en los volúmenes. Y por último voy a copiar esta configuración de xdebug ini dentro del contenedor para utilizar el debugger. Esa configuración es muy sencilla y me voy a venir aquí a mi xdebug.ini y la voy a pegar. Simplemente es el modo debug que empiece con cada request y después le estamos pasando el client host y el client port que vienen de nuestras variables de entorno. Estas variables, si os fijáis, están aquí en nuestro Docker Compose. Nosotros aquí en environment le estamos pasando el client host y el client port. Por lo tanto, esto se va a inyectar dentro del contenedor y nos va a permitir utilizar xdebug.
Y con esto ya tendríamos lista la primera parte de este vídeo en el que tenemos toda nuestra configuración de Docker. Vale, ahora vamos a ver cómo se utilizaría. Imaginaos que vosotros os descarguéis el repositorio, es decir, que venís aquí a este CodeIgnitTech Docker Skeleton Symfony, lo clonéis en vuestra máquina local y venís aquí a vuestro repositorio. Lo que vais a ver es algo parecido a esto sin este Docker Compose YML. Vale, esto es lo que veríais. El Docker, la carpeta Docker con el Dockerfile y el xdebug.ini, el Docker Compose YML dist, el makefile y este readme que lo he añadido con las instrucciones para ejecutarlo. Entonces, ahora vamos a venir a nuestra terminal y lo que voy a hacer es un make start para ejecutar ese contenedor. Vale, si hago docker ps, vemos que tengo aquí ese contenedor ejecutándose. Y ahora puedo hacer make ssh be, que me va a llevar a el contenedor de aplicación. Entonces yo ahora aquí tengo el comando Symfony con todas las opciones que me permite. Este archivo readme lo he añadido fuera del vídeo para que no ocupara mucho, pero básicamente contiene toda la información que podéis ver aquí. Vale, os explico un poco qué tiene este repositorio, qué herramientas incluye y cómo se instala. Veis, aquí he hecho el make start, he hecho el make ssh be para acceder al contenedor. Y bueno, tenéis aquí más targets en el makefile y ahora se pueden utilizar todos los comandos que nos provee este binario de Symfony. Como veis también aquí estoy indicando que puede que a alguno de vosotros os dé un error cuando creéis el proyecto utilizando Symfony new, que es este comando que tenemos aquí, para crear un nuevo proyecto Symfony, y eso se soluciona utilizando esto. Tenéis que configurar vuestro username y el email de GitHub y ya os debería funcionar perfectamente. Tenéis más información aquí sobre cómo crear el proyecto Symfony, el servidor web local y demás. Vale, tenéis la documentación aquí perfectamente explicada. Entonces lo que voy a hacer es venir aquí y hacer un Symfony. Bueno, lo voy a poner ahí para que se vea mejor. New. Y voy a hacer un -help para ver qué opciones tengo. Y veis, aquí son las opciones que me da. Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto y le voy a pasar el directorio donde quiero que se cree, porque si lo intento hacer en el raíz, como tengo ya otros ficheros, me va a dar un error. Vamos a probarlo. Si yo hago un Symfony new, veis, le tengo que pasar -dir y le voy a decir punto y me dice que el directorio no está vacío. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, project. Vale, veis que se ejecuta y me está dando este error de git, pero lo voy a omitir porque según el s-la de project, veis que tengo todo el proyecto Symfony creado. Vale, entonces simplemente podéis ejecutar estos comandos para añadir vuestro nombre y usuario de GitHub, o podéis dejarlo porque no va a haber ningún problema. Entonces ahora lo que voy a hacer es mover todo el contenido de esa carpeta project, porque si yo vengo aquí a Visual Studio Code, vamos a ver que el proyecto Symfony está dentro de project. Lo que quiero hacer es tener todo esto en el raíz de mi repositorio. Entonces voy a hacer un mv project asterisco a el raíz. Y si os fijáis, ahora lo ha movido todo menos este env y este gitignore, que los voy a hacer manualmente. Y ahora esta carpeta project ya la puedo eliminar. Y con esto ya tendría el proyecto Symfony y en teoría, como vimos aquí en el Docker Compose, si yo ahora accedo a localhost al puerto 1000, debería acceder al puerto 8000 del contenedor donde está el servidor web local. Pero primero tengo que ejecutarlo. Entonces hay dos maneras. O puedo utilizar el comando Symfony, utilizar Symfony serve, o como hemos visto antes, tenemos aquí un target en el makefile que es make run. Y esto lo que va a hacer es ejecutar un servidor local dentro del contenedor en el puerto 8000, como podéis ver. Entonces, si yo ahora vengo aquí a mi navegador y navego a localhost al puerto 1000, veis que tengo aquí mi instalación de Symfony 5.3.7, que es la versión actual a la hora de grabar este vídeo. Y a partir de aquí ya podríais seguir trabajando o bien en este proyecto o en cualquier otro proyecto que queráis. Como veis, simplemente tenemos un servicio que es este application. Si queréis ver cómo se añadiría una base de datos, por ejemplo de MySQL, para trabajar en esta aplicación, dejad un like en este vídeo, compartidlo y dejadnos
un comentario en la caja de comentarios y si vemos que hay suficiente gente preguntando, pues haremos otro vídeo en el que explicaremos cómo crear otro servicio con un contenedor de MySQL para poder utilizar una base de datos en este proyecto. Por otra parte, y antes de terminar este vídeo, recordaos que podéis seguirnos en Twitter, ya que muchos de vosotros que estáis suscritos aquí en YouTube no lo estáis en Twitter. Entonces, si tenéis cuenta de Twitter, buscadnos como codenip_dev, porque ahí solemos hacer encuestas, en un futuro haremos concursos y sorteos, así como consejos y publicaciones que vamos haciendo semanalmente. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.